Entonces, bueno, vamos a profundizar en los proverbios y veamos otro proverbio, por ejemplo, Proverbios 3:27. Si ustedes van en su Biblia, Proverbios 3:27, van a descubrir una sabiduría muy grande, donde nos dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo, ¿verdad? Recuérdense que siempre, incluso es una sabiduría no solamente de los proverbios, sino también una sabiduría muy cristiana de, de ayudar a quien necesita, de apoyar a quien necesita de nuestra ayuda si está en nuestras manos, ¿verdad? Dice, si está en tu mano el otorgarlo, no se lo niegues a quien lo necesita. Eh, pero bueno, el proverbio más famoso, el que les había comentado, Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vamos a ver Proverbios 31:30. Donde nos dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Esto es un proverbio muy sabio. Es un proverbio muy sabio. Eh, bueno, es aplicable aquí, dice a la mujer, pero no solamente a la mujer, sino también el hombre. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Lamentablemente, los ojos del mundo muchas veces están enfocados en la belleza física, cuando la belleza física sabemos que tiene un fin, sabemos que tiene un tope, llega un cierto punto donde ya no hay más belleza física, lamentablemente. Entonces, los proverbios nos están ayudando a que comprendamos que detrás de la belleza física lo que hay es un vacío completo del alma. La belleza más importante es la belleza espiritual y esa es la que agrada al Señor y esa es la que verdaderamente permanece, porque la otra se va, la otra pasando el tiempo completamente se desvanece. Vamos a ver otro proverbios. Vamos a ver este proverbio, Proverbios 4, del 11 al 13. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Dios nos ha dado una gran enseñanza y Dios nos está dando también una esperanza. Aunque caminemos por sendas tortuosas, aunque caminemos por sendas difíciles, aunque pasemos por situaciones de dificultad, Dios nos ha dado una promesa y la promesa es que Él estará con nosotros, ¿verdad? Como cuando se despide Jesús antes de la ascensión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la certeza de que Dios está con nosotros en cada situación, en cada momento, sea un momento de dificultad, sea un momento de dolor, sea un momento de grandeza o de alegría, Dios va a estar siempre con nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos también que entender en nuestra vida, que pasando por cualquier situación en la que pasemos, vamos a descubrir siempre la mano del Señor, que siempre nos acompaña, que no nos deja nunca solos. Eh, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Una de las cosas que tenía el pueblo de Israel, o tiene también, pero digamos el pueblo de Israel de antiguo, ¿verdad? Que son los protagonistas de estos escritos, de estos proverbios. Una cosa que tenían muy bien ellos como sabiduría era el respeto hacia el padre y la madre. Ellos sabían y estaban conscientes que el padre y la madre son
como esos ángeles que Dios te ha enviado para orientarte en el camino. Y por eso es que dice, no desprecies la dirección de tu madre, no desprecies la instrucción de tu padre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tus cuellos. O sea, es algo que te va a acompañar siempre, es algo que te va a engrandecer, porque un adorno en tu cabeza te engrandece. Entonces, esas enseñanzas de nuestros padres, aunque obviamente en la adolescencia hayamos descubierto de que no, que queremos ser diferente, sin embargo, entendemos que sus enseñanzas nos van a acompañar siempre, en cualquier situación, en cualquier momento, porque esa sabiduría que nos dan nuestros padres, que son las personas que más nos aman, es la sabiduría que nos va a guiar en todo nuestro camino. Hay muchos proverbios. Proverbios son hermosos. Eh, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los que son necios, los que son insensatos, la desprecian. Pero el hombre que sigue al Señor ama la sabiduría. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos, dice Proverbios 21:16, los muertos, pero un muerto espiritual, porque obviamente ha rechazado la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 10:12, el odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Acuérdense que cuando odiamos, el odio se incrementa y produce más odio en repulsión hacia el odio que nosotros estamos manifestando. Pero si lo hacemos diferente, o sea, en lugar de odio, si nosotros propagamos el amor también se multiplica y se propaga. Vamos a ver Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Por ejemplo, Proverbios 15:13, corazón alegre, cara feliz, corazón enfermo, semblante triste. Porque cuando obviamente interno en nosotros, no tenemos la felicidad, pues obviamente lo que se transparenta de nosotros es enfermedad, es tristeza. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Esto obviamente es un pensamiento también, como ustedes saben, muy cristiano. Nosotros nunca pensamos que no tenemos pecado, ¿no? Que estamos completamente limpios. Sabemos que hemos pecado, sabemos que, que ha pasado el pecado por nosotros, eh, y entonces la confesión, el hecho de confesarlo, nos alcanza la misericordia. Sin embargo, encubrir el pecado lo que hace es que nos morimos internamente, espiritualmente. Hay una muerte espiritual. Fíjense que algunos narran la muerte espiritual como la muerte del alma, cuando el alma se ha perdido completamente toda, todo rasgo de gracia. Si ustedes miran personas que han caído en la droga, que han caído en el alcoholismo, que han caído en la delincuencia, internamente es como un espíritu muerto. Y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, muchas personas que mueren espiritualmente, psicológicamente se encuentran en un estadio muy terrible, ¿no? De una depresión profunda, tan fuerte que si nosotros pudiéramos hacer una evaluación de una persona, digamos, espiritualmente muerta, que nunca podemos hablar de una muerte espiritual 100% hasta que no pasa de esta vida a la otra vida, porque acuérdense que mientras estemos en esta vida siempre tenemos la oportunidad también
de reconciliarnos con Dios. Así que cuando hablamos de muerte espiritual no podemos hablar de como cuando hablamos de muerte que ya no hay ninguna solución. Cuando hablamos de muerte espiritual es como ese tocar fondo que hace el alma, que muere espiritualmente, o sea, que cae profundamente en el fondo, se manifiesta psicológicamente también, unas manifestaciones muy grandes, hay una depresión muy profunda, la persona muchas veces se desconecta de este mundo, incluso empieza a hablar boberías y cosas que no tienen nada que ver, porque es una crisis muy fuerte desde el punto de vista psíquico que el alma, como les decía, como si fuese, como si estuviese muerto. Obvio que no es una muerte 100%, porque ya les digo que siempre hay una posibilidad para que esa alma se reconcilie con Dios, pero se le llama muerte espiritual porque se va a tocar fondo completamente. Tocar fondo implica, desde el punto de vista psíquico también y desde el punto de vista espiritual, una incapacidad de poder sentir, de poder vivir, ¿verdad? Una vida normal. Entonces, esa muerte espiritual, que es cuando el alma completamente se desvanece, es un proceso muy fuerte, es un proceso muy fuerte porque fíjense que el contacto que esa alma tenía con Dios se ha perdido, básicamente, y entonces está entre las garras del maligno, entre las garras del demonio. Entonces, en esa lucha contra el demonio, que en realidad inclusive hasta las personas que son más demoníacas tienen una lucha interna contra el demonio, porque el alma lucha muchas veces en contra de esa fuerza del demonio, solo que es una lucha tan fuerte que algunos se dan por vencidos, ¿verdad? Y los que se entregan completamente al demonio, porque se han dado por vencidos completamente, no pueden luchar contra él y ya se dejan llevar, porque no han querido utilizar la fuerza, la única fuerza que puede alejarlos del maligno, que es precisamente la fuerza de la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede ayudar a un alma que ha caído en muerte espiritual a poder de nuevo resucitar, o sea, de nuevo volver a tomar la vida espiritual y poder acercarse de nuevo a Dios. Eh, esa, esa, esa lucha espiritual que les decía, eh, es algo que nosotros tenemos que tener conciencia, que no la vamos a luchar solos. Es una lucha que la hace Dios por nosotros y en nosotros, ¿verdad? En nuestro espíritu. Pero Dios obviamente requiere de nuestra presencia. ¿De qué requiere? De nuestro empeño, de nuestra fortaleza, de nuestra esperanza, de eso que Él infunde en nuestra alma para que nosotros podamos aceptar que Dios luche esa lucha por nosotros. Porque si nosotros no aceptamos que Dios luche esa lucha, pues simplemente nuestra alma va a perder, va a fracasar y va a venir entonces la muerte espiritual, esa muerte espiritual que es peor que la noche oscura, porque acuérdense que la noche oscura de la que nos habla San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús es la noche oscura del alma, es la lucha contra el mal, pero no es la derrota, es la lucha. La derrota ya no es noche oscura, la derrota es la muerte espiritual. Es cuando el alma ya completamente pierde su contacto con Dios, el hilo conductor con Dios. Eh, entonces, es ahí donde tenemos que tener más fortaleza para poder revivir esa alma que ha muerto espiritualmente. Los proverbios van todos por la línea, como les decía, de la sabiduría de Dios. Miren, por ejemplo, el proverbio, Proverbios 15:13, donde dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón es el espíritu que se abate. Porque obviamente es el espejo de nuestra alma, lo que se va manifestando a través de lo que nosotros proyectamos. Si proyectamos un dolor profundo, es porque obviamente en nuestra alma hay una lucha, hay un dolor profundo. Y en esa lucha espiritual, recuérdense que
la fortaleza más grande solo viene de Dios, solo viene de Dios. Ahí es donde hay que orar mucho, y los maestros de oración, como les decía, son los grandes místicos. Les voy a hablar de los místicos, porque tiene mucho que ver la sabiduría y los proverbios con los místicos. Eh, Paul Newman decía que el cristiano del siglo XXI o es místico o no es cristiano. Y, y a mí me ha llamado mucho la atención esta frase, porque es una frase muy interesante. El cristiano del siglo XXI o es místico o no es cristiano. ¿Por qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que en el siglo XXI, donde están todos los movimientos científicos, pero también una carrera acelerada, aceleradísima de la sociedad, del mundo en que vivimos, un ajetreo muy fuerte, muy grande, que si el cristiano no se hace un místico, no va a poder vivir la vida cristiana, va a vivir un ajetreo constante. Fíjense que ser místico no significa apartarte a orar como el místico que nosotros tenemos conocido, el místico que se va a la montaña o que se va a un desierto. No, el misticismo del cual yo les estoy hablando es un misticismo que incluso los grandes santos del misticismo, como por ejemplo San Benito, nos habla de un misticismo práctico de la vida cotidiana. Si tú estás pelando unas papas, tú puedes estar orando con Dios, tú puedes estar cantando, tú puedes estar escuchando la Biblia. Si tú estás al lado de tu nieto y lo estás durmiendo, tú puedes también hacer oración. Tú estás yendo en un vehículo para tu trabajo, tú también puedes hacer oración. Ese es el místico. El místico es el que no se desconecta con Dios en ningún momento. El místico es que si se está lavando la cara, está haciendo una oración, pero si está cocinando, está también orando. Si está limpiando el piso, si está manejando hacia su trabajo, si está haciendo lo que esté haciendo, no rompe su contacto con Dios, sino que se conecta con Dios constantemente. Ese es el verdadero místico. Y ese misticismo es el del cual, como les decía, el cardenal Paul Newman nos habla, que es el cristiano del siglo XXI, tiene que ser un cristiano místico. Porque el ajetreo es tan grande que si tú no te conectas con Dios, te vas a desconectar completamente y no vas a dejar de ser cristiano. Entonces, por eso es importante ese misticismo práctico de la vida cotidiana, que tú puedes estar en cualquier cosa, haciendo cualquier actividad, tu pensamiento está con Dios. Tu mente está y tu alma están en constante contacto con el Señor. Ese es el verdadero místico. Y ese misticismo, como les decía, lo vivieron los grandes místicos que les hablaba, que han inaugurado, ¿verdad?, el siglo de oro español, y que han seguido también el proceso del misticismo en la vida cotidiana actual ahora. No hay que irse a un convento, claro. Sabemos que San Juan de la Cruz estaba en un convento, que Santa Teresa vivía en un convento, pero no es necesario. De hecho, ellos mismos lo dicen, no es necesario vivir en un convento para ser místico. Tú puedes vivir en tu casa, con tus hijos, tus nietos, lo que sea que vivas, y puedes ser un místico. Tú puedes estar trabajando en medio de una ciudad bulliciosa, bulliciosísima, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, y tú puedes ser un místico, porque tú vienes en tu tren orando, porque tú estás trabajando y estás orando. Eso es ser un místico. Eso es ser un místico. No hace falta entrar en un convento para ser un místico, porque oración tú puedes hacer en cualquier momento. Oración tú puedes hacer en cualquier momento. Tú puedes orar constantemente. Y esa oración constante es la que nos va a poner en contacto directo con el Señor, y es el que nos va a dar esa posibilidad de ser un místico de la vida cotidiana. Ese misticismo de la vida cotidiana es muy importante, hermanos, porque si no, de lo contrario, el alma muere.
Si nosotros no la alimentamos con la oración, no la alimentamos con la lectura de la Biblia, no la alimentamos con estos mismos cursos que estamos haciendo, el alma muere al final, porque se seca, es como una plantita. Si tú no le echas agua a una plantita, al final se muere. Y no es culpa de ella. Es que no se le alimentó. El alma pasa lo mismo, no es culpa de ella si muere. Si no la alimentas constantemente. Y para alimentarla constantemente, como les decía, se necesita ser un místico. Y es un misticismo que ya les digo que no es el místico que vive en un convento, lo cual también es muy válido, el misticismo conventual, pero no es necesario ser un místico de convento. Se puede ser un místico de la vida cotidiana, de la vida diaria, lo que comentaba San Benito de Nurcia, que decía ora et labora. Ora et labora quiere decir ora y trabaja. En latín se dice ora et labora, que quiere decir ora y trabaja. Esa era su frase. Ora y trabaja. No dejes de trabajar, porque obviamente se necesita. Incluso los monjes trabajan en el campo. Muchos de ellos hacen alimentos, preparan alimentos, porque trabajan en el campo, eh, preparan cosas, mermeladas o dulces o lo que sea, que preparan trabajando en el campo con frutas o con verduras o lo que sea. Están trabajando, pero están orando. Y mientras trabajan, hacen oración. Ese es el misticismo que les decía que es muy importante en nuestra vida cotidiana actual. Bien, esa es una sabiduría muy importante de los proverbios, que no quiero que ustedes lo dejen de pasar por alto porque es muy importante. Vamos a ver ahora, por otra parte, qué nos habla Eclesiástico, ¿verdad? Eclesiástico, que también es otro libro de la Biblia, con una enseñanza también muy buena y, y que nos deja una enseñanza muy valiosa, porque acuérdense que los escritos sapienciales están hechos por sabios del Antiguo Testamento, que tienen una sabiduría sumamente profunda y grande y de cosas a veces muy prácticas, muy elementales, sale una sabiduría muy importante. Eh, entonces, como les decía, junto a Proverbios y Eclesiastés, tenemos este libro que se llama el Eclesiástico, que como ustedes saben es un libro deuterocanónico, no es un libro que aceptan las otras, eh, las sectas religiosas no la aceptan, pero nosotros los católicos sí la tenemos como un texto muy importante y como un libro muy importante, nos da una sabiduría sumamente buena. Se llama también Siráside, ¿verdad? Si alguno tiene unas Biblias, a veces hay Biblias que lo llaman Sirásida y Biblias que lo llaman eclesiástico, pero de hecho tiene una sabiduría sumamente importante y grande. De allí pudiéramos tomar, por ejemplo, Eclesiásticos 16:26, cuando el Señor al comienzo creó el universo, a cada criatura le asignó puntualmente su misión, la puso en orden de manera perpetua, fijando su jerarquía para siempre. No pasan hambre ni sienten. O sea, es la sabiduría de Dios la que ha hecho todo perfecto. De hecho, si nosotros no nos volteamos a nuestro alrededor, vamos a descubrir eh, que a nuestro alrededor todo está hecho perfecto. Las imperfecciones que encontramos son porque precisamente son propias del hombre, la imperfección. Pero todo lo perfecto lo vamos a encontrar
en la creación, porque Dios lo ha hecho perfecto y Dios ha querido que precisamente en la perfección de la creación nosotros podamos descubrir su rostro, podamos encontrar a Dios en esa, digamos, en esa perfección del universo. Santo Tomás de Aquino decía precisamente que una de las maneras de acceder a Dios, o sea, de descubrir a Dios, es ver a nuestro alrededor la perfección de la creación, como todo lo ha hecho perfecto. Fíjese cómo, por ejemplo, una perfección de la naturaleza es que las plantas consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Los animales y nosotros consumimos oxígeno, pero liberamos dióxido de carbono. Fíjense qué equilibrio tan grande para poder realizar eso. Que lo que nosotros respiramos hacia afuera es lo que necesitan las plantas para respirar hacia adentro. Pero lo que ellas liberan es lo que nosotros necesitamos para consumir. Fíjense todo cómo está equilibrado y perfecto. O sea, lo que deja uno lo necesita el otro para vivir, pero lo que el otro deja lo necesita el uno para vivir. Y esta es la perfección. Eh, Esta es la perfección tan grande que nosotros vemos en la actualidad con la naturaleza, pero no solamente eso. Si nosotros vemos, por ejemplo, afuera de la Tierra, las cosas están peores porque el hombre ha conquistado mucho. Y también, como sabemos, eh, el hombre ha maltratado mucho la Tierra y sigue maltratando la Tierra. Sigue maltratando la Tierra. Ahora hay movimientos ecologistas que, que nos están ayudando a comprender la importancia que tiene la creación, pero lamentablemente por búsqueda de dinero se explota al mundo y por eso es que no hay la perfección que debería tener la humanidad. Fíjense, una cosa interesante, no sé si ustedes leyeron la noticia de lo que pasó en Venecia por lo del COVID. Ustedes saben que, bueno, Italia cerró, fue de los primeros países en contagiarse mucho con lo del COVID. Y, y bueno, pues uno de los puntos más turísticos de Italia es Venecia. Y Venecia cerró completamente. Y al cabo de los meses, después de haber cerrado Venecia, se dieron cuenta cómo en los canales, ustedes saben que Venecia es una ciudad sumergida en el agua, que hay canales, de hecho las casas están entre canales, se va por vía de las góndolas, que son esos barquitos que se usan para moverse entre los canales. Y, y los canales descubrieron cómo habían aumentado las especies de peces, de algas marinas, o sea, plantas que no existían con anterioridad. ¿Y por qué? Porque el hombre había explotado eso, porque con el turismo había llegado tanta cantidad de personas a Venecia que no dejaban eh, el crecimiento de las algas y de los peces, que si tú lo dejas tranquilo, que el hombre no intervenga, la creación tiene una perfección increíble, increíble. Lastimosamente, la mano del hombre está en todas partes y la mano del hombre hace que muchas veces este mismo equilibrio se pierda. Hay también mayor reparación de la capa de ozono. Muchas cosas se han logrado con lo que ha pasado, ¿verdad? Con el COVID, que no queríamos que pasara ni lo deseamos, pero algo nos enseñó, algo nos vino a enseñar que el hombre se había acelerado demasiado para poder producir, está acabando con el planeta. Eclesiástico 2, hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes para que seas exaltado en tus postrimerías. Las postrimerías son el tiempo futuro, o sea, el final de los tiempos.
Por eso dice, para que seas exaltado en tus postrimerías. La postrimería es el final de nuestra vida. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación sé paciente. Porque en el fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el honor de la humillación. Confíate a Él, y Él a su vez te cuidará, enderezará tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiaos a Él y no os faltará la recompensa. Ven todo esta enseñanza sobre la confianza en el Señor, sobre esa confianza que debemos tener nosotros como hijos en Dios, y que muchas veces lo decimos de la boca hacia afuera, sí, yo confío en Dios, yo sé que Él está conmigo, pero muchas veces en momentos de dificultad, en momentos de dolor, no nos acordamos y perdemos la confianza en Dios. Y entonces ahí donde nos sobreviene la confusión, el desánimo y la lucha del alma eh, contra esa situación, tratando de luchar solo lo que no podemos luchar solo, porque nuestra lucha es junto con Dios. Es como que hacemos una yunta con Él, ¿verdad? Eh, cuando nos dice Jesús que mi yugo es llevadero, es porque el yugo de Jesús va junto con nosotros, ¿verdad? El yugo es lo que nos ata a Él y vamos caminando juntos. O sea, es como que estamos amarrados juntos, no como el yugo que nos ata a, a Dios. Dice Eclesiástico 7:6, no te empeñes en llegar a ser juez, no sea que no puedas extirpar la injusticia o te dejes influir del poderoso y pongas un tropiezo en tu entereza. No peques contra la asamblea de la ciudad, ni te rebajes a ti mismo ante el pueblo. En el pecado no te enredes dos veces, pues ni una sola quedarás impune. No digas, pondrá él sus ojos en la abundancia de mis dones. Cuando se los presente al Dios Altísimo, los aceptará. No sea en tu plegaria pusilánime, y hacer limosna no descuides. No te burles del hombre que vive en la aflicción, porque el que humilla también exalta. Fíjense que todo es una sabiduría que después Jesús nos va a repetir. O sea, la sabiduría de, de los libros del Antiguo Testamento vienen muy a colación con la sabiduría que, que Dios nos va a ofrecer a través de su Hijo Jesús. Y fíjense en los textos de Job. Ustedes conocen ya la historia de Job, ¿ok? Job fue tentado. Y la tentación de Job es una tentación muy, muy fuera de lo común. Frente a nosotros también somos tentados, también nosotros hemos recibido tentación o recibimos tentación diarias, pero nuestras tentaciones, digamos que son tentaciones normales. La tentación de Job no. Job, la tentación la vive eh, a través de todas las esferas de su vida. Job pierde todo. La única cosa que Job no llegó a perder fue precisamente la confianza en Dios. A pesar de que estuvo a un pelín de perder esa confianza en Dios, Job nos enseña que a pesar de la mayor cantidad de tentaciones, de dificultades, de problemas por las cuales nosotros podamos pasar, nunca podemos perder la confianza en Dios. Lo último que se pierde, la confianza en Dios. Vamos a ver algunos textos de Job que son interesantes. Dice eh, Job 37:5, me encanta. Dice, cuando Dios deja oír sus truenos, suceden cosas maravillosas que no alcanzamos a comprender. Eh, Cuando habla de los truenos, claro, obviamente es en lenguaje poético, nos está hablando de Dios se hace sentir, Dios es fuerte. Cuando Dios es fuerte y se hace sentir, o sea, cuando Dios deja oír sus truenos, suceden cosas maravillosas que no alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta es que Dios se manifiesta. En medio de la tormenta
es cuando Dios verdaderamente se manifiesta. Y es ahí donde descubrimos la presencia de Dios. Me decía un gran espiritualista, a mí me encanta mucho esa reflexión que hizo. Decía, en medio de la tormenta, no navegues, quédate tranquilo. A veces nosotros en el momento de la tormenta empezamos a decidir, tenemos que hacer esto, nos volvemos locos pensando que se nos está acabando el mundo, porque estamos pasando por un momento de tormenta. Y hay que reflexionar que en el momento de la tormenta no se debe navegar. Ningún navegante navega en medio de la tormenta. Se detiene. Tienes que detenerte. En el momento de la tormenta hay que detenerse y hay que confiar en Dios. Ahí es donde se descubre tu fe en Dios, si verdaderamente en medio de la tormenta confías en Él, pero también tu parte humana, tu deseo de salvarte a ti mismo hace que navegues, que corras, que busques una solución, cuando muchas veces la única solución es esperar. Cuando se trata muchas veces de una situación donde la única opción es esperar que baje la tormenta, que Dios no te va a abandonar. Dios está allí. Dios no te va a abandonar. Y en medio de la tormenta vas a sentir la presencia de Dios. Pero toma calma, porque la tormenta también pasa. Y la tormenta de tu vida no es eterna, o no puede ser eterna absolutamente. Y dejando que la tormenta de nuestra vida tome su cauce, baje, se tranquilice, te vas a dar cuenta de cuánto Dios ha hecho en ti a través de ese momento, de ese tiempo de tormenta. Si no, traten de aplicarlo a la vida cotidiana, a lo que le hayan pasado a ustedes, cualquier cosa por la cual hayan pasado, piensen en esa tormenta, cuánto aprendieron de la paciencia de Dios y cuánto ustedes ganaron en volverse loco. No se gana nada. ¿Cuánto se gana? Así, no, deja pasar los truenos y verás que van a pasar cosas maravillosas. Nos dice también Job 2:10, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Esta frase yo la escribiría delante de mi escritorio. Hay muchas frases que ustedes, yo se los he dicho, que me gustaría colocar, frases bíblicas que me gustaría colocar. Yo tapizaría todo completo con frases bíblicas. Obviamente es imposible, pero esta es una de las frases que me gustaría tener siempre en mi vida. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Si tú tienes esta idea en mente, muchas cosas en tu vida van a pasar de un modo diferente, vas a tomar tu vida de un modo diferente y te vas a dar cuenta cuánto la gracia de Dios va a hacer en ti, en realidad. Si tú aceptas que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es porque es necesario, tiene alguna finalidad. Tal vez yo no lo encuentro, no sé. No sé por qué fallé en esto, no sé por qué no me aceptaron en esto, no sé por qué me cerraron una puerta aquí, no sé por qué me negaron tal cosa, no sé, no sé, no sé. No lo sé. Lo único que sé es que si pasó y Dios lo permitió, es porque es necesario. Y si Dios lo permitió y es necesario, yo tengo que aceptarlo en mi vida para entonces poder encontrar el, la voluntad de Dios y encontrar lo que Dios realmente desea en su voluntad a través de los acontecimientos. Te cerraron una puerta, no te preocupes. Que si Dios lo permitió es porque era necesario que esa puerta se cerrara, porque otras puertas se van a abrir. Si Dios cerró un camino, déjalo. No te aferres a ese camino. La gente se aferra. Ah, la mujer lo dejó o el marido la dejó y siguen aferrados y aferrados y aferrados a un camino que ya está cerrado. Si Dios te cerró ese camino es porque ese camino no es
necesario. Es porque ese camino no es bueno. Y si Dios lo permitió, es porque Él te va a abrir otro camino que va a ser muy diferente y un camino que va a venir lleno de bendiciones. Pero tú no puedes aceptar el nuevo camino si sigues aferrado al viejo camino, si sigues aferrado a la puerta cerrada, si sigues aferrado a lo que no tiene solución. Si aceptas, si te dejas llevar por Dios, entonces Dios te va a mostrar un camino diferente. Dios te va a mostrar que lo que Él permite es porque es necesario. Esta frase es la esencia de Job. Todo el libro de Job habla sobre, perdón, situaciones que le pasa, pierde hijos, pierde mujer, pierde casa, pierde todo. Pero la esencia de todo lo que ustedes van a leer en el libro de Job está en esta frase de Job 2:10. Ténganla presente, escríbanla en alguna parte, ténganla presente y cuando estén con una situación de su vida cotidiana, acuérdense de lo que yo les estoy diciendo, lean esta frase, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Y si tú te lo dices a ti interno, si Dios lo ha permitido es porque es necesario, verás como dentro de ti se van a romper muchas cosas, muchas ataduras se van a romper muchos poderes del demonio, se van a romper. Si Dios lo permite, es porque es necesario. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Job 1:21. Otra frase hermosa de Job. Fíjense lo que dice. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar a él. Si Dios me lo dio y Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios, porque si Él me lo quitó y Él me lo dio, es porque Dios así lo decidió y está bien. De aquí tendríamos que tocar también otros libros, pero los voy a tocar ya para nuestro próximo encuentro de la semana que viene, que vamos a cerrar con los otros libros sapienciales. Vamos a trabajar, todavía nos queda por ver Cantar de los Cantares, los Salmos, Sabiduría. Vamos a ver esos libros ya en la próxima clase para cerrar nuestra clase de Antiguo Testamento. Pero ahora quisiera que abrir si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario o algo de lo cual quieran hablar. Tenemos todavía unos minutos más para dialogar. Oh, Padre, ¿Sí? si bien es cierto que lo que Dios nos da también nos los puede quitar, pero he escuchado que con la oración, por ejemplo, si un hijo se va de la casa por una mala vida, con la oración podemos volverlo a la casa. Entonces, yo pienso que no siempre es que Dios no los quita, sino nos da pruebas para ver nuestra fe. Ujú. Claro, claro. Efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. Cuando nos referimos a que Dios nos quita algo, es porque muchas veces en alguna circunstancia Dios se ha dado cuenta de que eso nos está haciendo daño y por eso tenemos que aceptar eso. Otra cosa es que un hijo se va de la casa, no es que Dios nos los haya quitado, sino que realmente el hijo, por seguir malos pasos, él mismo opta por irse. Dios no lo ha quitado, sino que Dios no va a, a cambiar la voluntad de esa persona porque cada quien, acuérdense que es libre. Acuérdense que siempre hablamos del libre albedrío. Cada quien es libre de seguir a Dios o de alejarse. Cada quien es libre de obedecer al padre y a la madre o de no hacerlo.
obviamente cada quien tiene su libertad y Dios no lo va a coartar la libertad de nadie. Pero en ese caso no es Dios que nos los haya quitado, sino que es Él mismo que ha Oh, su libre albedrío de alejarse. Y claro, como tú dices, ahí entonces tú como madre o cualquier persona, ¿verdad? Que conoce a alguien que va en malos pasos, sea un amigo, sea un familiar o lo que sea, tenemos nuestra obligación de orar. Orar por esa persona, orar por las personas que les rodean, orar por aquellos que le están induciendo al mal, y poner en oración para que el corazón de esa persona cambie y Dios pueda entrar, o sea, deje entrar a Dios en su corazón y que entonces pueda regresar a la casa, o en el caso de que no regrese físicamente a la casa, pero que sí sea parte del camino del mal. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran hacer sobre estos libros sapienciales? Yo, padre, Sí. verá, hace unos 3 años y medio, bueno, yo me metí en algo que no era legal, pero en ese entonces yo no le veía nada de malo. Bueno, Dios me puso una prueba que, claro, no era yo la dueña de esa carga, era de estas minas de oro, no era yo la dueña de eso, pero el chofer del carro me acusó a mí como si yo hubiese sido la dueña de eso. Entonces al comienzo yo le decía, pero ¿por qué señora a mí si yo no tengo nada en eso? Y yo lloraba y hacía mis berrinches y no aceptaba. Bueno, con el pasar del tiempo fui teniendo la confianza en Dios, fui sintiéndome más tranquila porque decía, bueno, a la final yo no tengo nada en ese carro, yo no le contraté a ese señor y yo sé que Dios me va a defender. Entonces empecé a confiar en Dios y también las citas bíblicas que me daban era justamente de la confianza, que justamente casi en la última audiencia, en la penúltima, me dan la cita bíblica de Jeremías 41:10, donde decía que no desconfíe, que Dios estaba conmigo. Entonces ahí me aferré a esa cita bíblica. Inclusive en el 41:11 decía que todos los que se lancen en tu contra serán avergonzados y humillados. Entonces me aferré a esa cita bíblica y todavía se dio esa audiencia y se suspendió porque faltaban 2 personas más de declarar, supuestamente iban a declarar en mi contra. Pero yo me aferré tanto que Dios estaba ahí conmigo y que Dios me decía que no tenga desconfianza. Y en la siguiente, cuando ya salimos de esa audiencia, yo le dije al abogado, le digo, bueno, esa es la voluntad de Dios, todavía no es el tiempo que Dios me va a sacar de esto, Dios sabrá. Entonces, en la próxima audiencia que tuvimos, gracias a Dios, ya nadie me había acusado, nadie me acusó, entonces gracias a Dios salí libre y yo le doy gracias a Dios porque por ese lado Dios me ha enseñado que uno no tiene que hacer nada de cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Inclusive yo leí la cita bíblica donde decía que a Dios no le agrada una ofrenda producto de un trabajo ilegal. Ujú. Claro que yo inconscientemente no me había dado cuenta, pero, o sea, yo me di cuenta de eso, entonces inclusive yo como tengo un negocio, yo digo, no tengo que hacer facturas de todo lo que yo vendo porque, como dice Dios, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ujú. Entonces digo, no tengo que hacer, aunque sea facturas cuando no quiere la gente hacerles facturas de consumidor final, Ujú. pero ya no quedarme con esos impuestos también que son del Estado. Ujú. Esto Ujú. es para la gloria de Dios Padre. Amén. Y qué bueno que en un momento de tu vida te encontraste con esa palabra de Dios y te encontraste con esa enseñanza
para saber qué es lo que realmente agrada a Dios, qué es lo que es agradable a Él, qué es lo que es perfecto. Y por eso es lo que le decía anteriormente, cuando uno se aleja de Dios, no es que Dios se aleje de nosotros, no es que Dios sea malo, es que nosotros nos alejamos de Él y nosotros nos metemos entonces en estas situaciones de dificultad, de problema, y ahí es donde entonces, de alguna manera, Dios te rescató a ti y así como también ha rescatado a muchas personas, rescatándolas de una situación de alejamiento para poder acercarnos nosotros de nuevo a Dios. Pero vale mucho tu decisión, la decisión que tú tienes de ser una honesta ciudadana, de respetar las leyes de Dios, de dar al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y de cumplir con la voluntad de Dios, así como Dios nos ha encomendado. Entonces, es importante que reflexionemos sobre esto, porque acuérdense que nosotros estamos en las manos de Dios, pero digamos que estamos como a un tilín de alejarnos de Él. No sé si recuerdan también eh, bueno, la anécdota interesante del dibujo de la última cena de Da Vinci, donde precisamente para, para elegir a Jesucristo como modelo, elige a una persona súper buena, súper mm, con los rasgos, ¿no?, de una persona que se parece a Jesús y lo toma como modelo para dibujar. Pero al dibujar después a los diferentes apóstoles va escogiendo modelos, ¿verdad? Para poder hacer el dibujo que fuese lo más real posible. Cuando va a dibujar a Judas Iscariote, busca una persona mala, una cárcel, un delincuente, una persona mala. Y la anécdota interesante que nos comentan es que precisamente cuando va a buscar a este delincuente, a esta persona mala que le va a servir de modelo para dibujar a Judas Iscariote, es la misma persona que le sirvió de modelo para dibujar a Jesucristo. Y la reflexión es que en todo ser humano puede haber una huella de Jesús, una huella de Cristo, pero puede haber también una huella de Judas, una huella del pecado. O sea que la misma persona que de un momento a otro, siendo bueno, siendo el ideal para dibujar a Jesucristo, puede servirle también para dibujar a Judas Iscariote, porque en la misma persona puede haber esa maldad que pueda perderse hasta llegar incluso a una cárcel. Entonces, como estamos nosotros entre el bien y el mal, como vagamos, digamos así de alguna manera, entre lo que está bien y lo que está mal, debemos estar siempre aferrados a Jesús, aferrados a la Biblia, aferrados a su gracia, porque en cualquier momento nos podemos perder también, cualquiera de nosotros. Entonces, mi recomendación es: no dejen nunca la sabiduría de la Biblia, no dejen nunca la sabiduría de Dios, no dejen de orar nunca, porque estamos a un pelín, incluso también nosotros, en cualquier momento de perdernos. Entonces, nadie está libre de pecado, obviamente nadie puede tirar la primera piedra. Entonces hay que mantenerse firme, y para mantenerse firme se necesita de la ayuda de Dios absolutamente. Bueno, ya estamos llegando a nuestro arco final. Ya- Bueno, yo creo que ya podemos orar y... Padre, buenas noches. Ana quiere darle las gracias a usted porque cuando usted vio en la semana pasada la página para hacer las vísperas y la completa, pues yo de una vez la bajé y ya no la he vuelto a aflojar más. ¡Wow! ¡Excelente! Esto merece un aplauso, me gusta mucho eso.
Qué Ese bueno. librito lo tenía yo que ya usted sabe. ¿Te bien mayor. gustó? ¿Te gustó la aplicación? Sí, sí, me encantó, me encantó. Qué Ahí bueno. estoy yo de madrugadita y ya para acostarme. A Sí. veces en las otras, sí, a veces en las otras del mediodía, pues se me hace por el ajetreo del día, pero Claro, eso es más la difícil. mañana y la noche es así que va segura. Genial. Eso es lo que Me hacemos encanta. los sacerdotes. Los sacerdotes hacemos los laudes en la mañana temprano y La después víspera ya en la completa. noche hacemos vísperas o completa porque durante el día es muy difícil, no nos da tiempo. Ujú. Así que genial, me Sí, alegro me mucho encanta, que... ya no lo aflojo más, si Dios quiere. No hay que aflojarlo. Ahora hay que ya convertirlo en un Apretarlo. hábito. Y verás Sí. qué bien te sientes porque todos los días cuando tú haces los laudes, cuando tú haces las vísperas, las completas, tú te Ujú. sientes en esa conexión con Dios, en esa conexión, Sí. esa comunicación con Él. Qué Ujú. bueno, qué contento estoy. Me Sí, alegro gracias. mucho. Sí. Bueno, pues vamos entonces ahora a recibir la bendición, la bendición de Dios, porque luego ya los voy a dejar con Vanesita, algunos avisos que... Interrumpo, padre. Estoy hablando desde Ecuador. Ah, sí. Pedir de favor, hagamos una oración por Nela Paredes Palacios, tía de padre Benjamín, que acabó de fallecer hoy al mediodía. Oh. Sí, gracias. Sí, claro que sí. Vamos a orar por ella y vamos a ponerla en nuestras oraciones, en nuestras misas. Yo pienso que cada uno de ustedes que va a participar seguramente mañana es el Día de la Inmaculada, es el Día de la Virgen Inmaculada. Por lo tanto, tenemos que orar al Señor por su eterno descanso y para que la Virgencita Inmaculada la tenga en su gloria. Bueno, vamos a orar por ella. Gracias por darnos esa noticia, aunque es una noticia dolorosa, pero gracias por compartirla porque así también nosotros nos unimos con ustedes en oración y podemos ponerla a ella en la presencia de Dios en este momento para que la coja en su santo seno y la Virgencita Inmaculada, que estamos celebrando ya hoy las primeras vísperas, pueda llevarla hacia el altar de Dios en el cielo. Ella que es madre, que le oramos, que esté con nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, así también a ella en la hora de su muerte, la coja en su seno y la lleve a gozar de la patria celestial en la presencia de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén.